Hola, buenas noches. Nuevamente reunidos con el instructor FIDE Gerardo Hernández para comentar clases de ajedrez viendo las variedades de mates al rey. Estamos viendo ahora el mate de las charreteras, famoso mate donde el rey queda apresado en sus propias figuras y recibe generalmente un mate frontal o en diagonal por parte del rival. Ahora nos tocará examinar una hermosa partida disputada el año 1964 en el Interzonal, donde con las piezas blancas el extraordinario Miguel Tal, octavo campeón mundial de ajedrez, él fue campeón mundial el año 1960 al derrotar a Miguel Bobbini y lamentablemente perdió la corona al año siguiente con el famoso derecho a revancha que estaba en ese momento en vigencia y Miguel Bobbini recuperó su cetro. Pero Tal demostró que con su brillante juego de táctica y romanticismo con grandes sacrificios pudo ser tan buen jugador como y lograr el título de campeón mundial contra el rey del juego de la posición, que era su rival Miguel Bobbini. Bien, Tal con las piezas blancas enfrenta a su rival Yugoslavo Trinkov con las piezas negras. Corresponde a una apertura de peón rey, donde Tal inicia el juego con E4 y su rival contesta con la famosa defensa U-Finsek o defensa Petrov o defensa rusa, ya que aquellos jugadores de esa nacionalidad la hicieron conocida a nivel mundial y hasta el día de hoy se utiliza. Es un arma que justamente hace que por transposición de jugada se pase de un sistema abierto a un sistema cerrado. Es una india de rey camuflada, por así decirlo. También se le conoce como defensa Pir en honor al gran maestro yugoslavo Pir. D4, alfil G7, caballo C3. A diferencia de la apertura cerrada donde el blanco generalmente hace C4, acá el blanco decide inmediatamente desarrollar su caballo por la casilla C3, donde posibilita un pronto ataque hacia las fortificaciones negras. D6, controlando los posibles avances de los peones blancos, caballo F3 y en este minuto caballo F6 es la jugada más sólida por parte de las negras, pero el negro se decidió también por la interesante continuación C6, que es un tanto elástica y permite la salida pronta de la dama de las negras hacia el flanco de dama para atacar en forma distante el centro blanco y el flanco de dama de las blancas. Alfil G5, interesante jugada. Se saca inmediatamente el alfil. Tal tiene clarito, Miguel Tal, lo que va a hacer. Dama B6 y ahora dama D2, invitando a que las negras, con pérdida de tiempo, capturen el peón de B2 y se enreden con la dama en posiciones un tanto distantes de la protección de su propio rey. Acá llamo la atención sobre el detalle cuando esta posición es muy parecida a una variante Gotemburgo del torneo justamente de Gotemburgo el año 1955, un torneo interzonal, donde tres grandes maestros rusos se enfrentaron a tres grandes maestros argentinos y los derrotaron contra la famosa variante Gotemburgo, una variante parecida donde el blanco hace peón rey y las negras hacen la famosa defensa siciliana. Y esto para que los estudiosos del juego ciencia se den cuenta que por transposición de jugada podemos ingresar a variados temas conocidos y llevar a nuestro rival a lugares que probablemente él no se percate en un momento dado. Esto es lo bonito que tiene el ajedrez, del manejo importante de la estrategia en el juego de la partida. Mientras se está jugando la partida, uno puede crear planes y someter a su rival a dichos planes. Bien, después de dama D2, su rival acepta el reto y captura el peón. Torre B1, dama A3 y ahora alfil C4. Nótese que ya las blancas en este instante tienen los peones centrales muy bien ubicados dominando el centro del tablero. Todas sus piezas prácticamente desarrolladas, solamente falta enrocarse con su rey y para movilizar la última torre que está en AH1. Y las negras no tienen solamente movilizada la dama, que está desplazada a un costado del tablero, y el alfil de G7.
y su rey sigue expuesto en el centro del tablero y las piezas del ala del flanco de rey sin desarrollo, tanto así como las del ala dama. Esto traerá consecuencias fatales por el juego tan extraordinario y combinativo del genial campeón ruso y de la ciudad de Riga, Miguel Tal. Bien. Dama A5, rápidamente retrocediendo para poderse reintegrar a su enroque, digamos, a su flanco del rey. Enroque corto, ya las blancas han terminado toda su movilización. E6, torre F, E1. Otro consejo, nunca atacar mientras usted no haya desplegado totalmente todas sus figuras y que participen, igual que una orquesta, todos los instrumentos para lograr el máximo de armonía y una bella melodía, como lo va a hacer en este instante el extraordinario Miguel Tal. Nótese cómo las negras siguen con movidas de peones y sin desarrollar las piezas, solamente su dama y el alfil que está ubicado en G7. Alfil F4, ya tocando situación un peón negro que está en D6 sin defensa. ¿Qué es lo que hacen las negras? Avanza con su peón, E5, apertura de la columna de dama, transformando una columna cerrada en una columna abierta, lo cual va a aprovechar el jugador que está mejor desarrollado. Esta es una clase magistral de cómo aprovechar los errores de la persona que está falto de desarrollo y abre líneas indebidamente. D por E5, y ahora extraordinario sacrificio de dos piezas. Miguel Tal tenía una visión genial del juego. Dama D6. Las negras hacen dama por C3, capturando el caballo que quedó sin defensa en la casilla C3 y amenazando el alfil sin protección en C4. Pero veremos qué hubiese pasado si el negro a dama D6 hubiese continuado con E por F4. Se hubiese encontrado con esta fuerte jugada. Caballo D5 amenazando mate en una en caballo C7, obligando a C por D. Y ahora E por D, jaque a la descubierta con la torre que está en E8. Y ahí tienen la circunstancia tan extraordinaria de haber movilizado todas sus fuerzas las blancas, porque todo su ejército participa en la lucha contra el monarca adversario. Miren el tablero de este minuto. Tenemos 3, 4, 5 piezas sin jugar y podríamos decir que el alfil de G7 tampoco juega. O sea, hay 6 piezas sin jugar y la dama negra totalmente descolocada. En cambio, el blanco está atacando con toda su fuerza. Algo tiene que suceder. Extraordinaria visión del gran maestro de Riga. Alfil E6, única para contener las amenazas de mate. Torre por B7, amenazando capturar el caballo en D7, ¿no es cierto? Dama D8 para defenderse. Y acá nos encontramos con hermosas líneas de ataque. E por D6, dama por dama. Y E por F7 jaque. Rey D8 y torre E8 mate. El rey muere en pleno centro del tablero sin poder evitar la gran acción de las piezas blancas ocupando las columnas centrales y laterales. Hermosa variante. Veremos que si después de D por E6 el negro hacía F5, perdón, D por D6 el negro hacía F5 en vez de dama por D6, las blancas tenían torre D7, dama F6, dama C7, caballo por D7, E por D7 jaque, rey F8, dama C8 jaque, única para evitar el mate, dama D8, torre por E8, torre E8 jaque, dama por E8 y D por E igual dama mate. Hay varias mates en esta línea que cuando reproduzcan la partida con tranquilidad pueden pausarla para buscar las continuaciones más interesantes. Es muy linda
toda esta variación. Yo la he mostrado para que ustedes se den cuenta. Todo esto pasó en la mente del jugador, Miguel Tal. Él lo vio en su mente. Nunca tocó las piezas para llegar a esto. Y su rival también tuvo que darse cuenta. Por eso después de dama D6, el rival hace dama por C3 en vez de E por F. Y se encuentra con torre E a D1. Amenaza lisa y llanamente dama de 8 mate. Si el negro hace caballo D7, ¿cuál era la otra posibilidad? Alfil D7. Y se hubiese encontrado con torre por B7, amenazando torre por B8, dama por C4, bueno, torre por B8 ganando en todas las líneas. Y la otra hubiese sido, ¿no es cierto?, en vez de 14 alfil D7, haber jugado dama A5, cubriendo la casilla D8, pero hubiese venido alfil D2 amenazando la dama en A5, dama A4 y ahora el famoso mate a lo Morphy. ¿Se acuerdan? Dama D8 jaque, maravilloso sacrificio de dama, rey por alfil G5, jaque a la descubierta, rey C7 única, alfil D8, jaque mate. Y acá ustedes pueden ver cómo este extraordinario jugador de Riga saca en su arsenal todas estas variedades de posibles mates al rey adversario. Y acá se nota la importancia de estudiar ajedrez y de ir conociendo estos temas tácticos para que el día de mañana, en algún momento, como en este caso en la partida, se pueda presentar dicho tema y uno saberlo aprovechar. Bien, tenemos que después de torre E a D1 vino caballo D7. Y ahora Miguel Tal remata magistralmente la partida. Alfil por F7 jaque. Rey por F7. No hay mucho lugar donde buscar refugio. Caballo G5 jaque. Rey E8. Dama E6 jaque. Rey D8. Veremos que si tapa con caballo E7 hubiese venido dama F7 jaque. Rey D8. Y caballo E6, jaque mate. Por lo tanto, después de dama E6, el negro hace juega rey D8. Se pegó un poquito el programa, vamos a ver si se logra destrabar. Ahí justamente. Y ahora después de caballo F7 jaque, tenemos el tema contundente de rey C7, que sería la única jugada que tiene el negro a continuación para poder escapar de este tremendo jaque. Y viene el hermoso mate en dama D6 jaque. Nótese cómo la torre que está en B1 impide que el rey escape hacia B6. El caballo que está en C7 impide que el rey vuelva a D8. Y la dama da este mate con apoyo del caballo en F7 y también su torre, ¿no es cierto?, que está en D1. Y nótese la paradoja del alfil blanco en F4, que estuvo varias jugadas en prise del peón en E5 de las negras. Lo extraordinario de todo esto es la forma en que el blanco motivó este ataque tan mortal al rey de las negras y la importancia de saber mover las torres. Haber sabido mover la torre que estuvo en E y después la misma torre que ocupaba la columna D se trasladó a la columna D. No perdiendo de vista que la columna B debería ser vigilada por la torre que está en la columna B. Extraordinaria partida de Miguel Tal, donde nos maravilló con sus geniales sacrificios de pieza, que en el fondo, nótese que el que sacrifica realmente material es el negro, porque no aprovecha todo su ejército a su disposición. Es el blanco el que saca ventaja de todo esto. Muchas gracias, buenas noches y seguiremos viendo más temas de variedades de mates al rey.